El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido el día 17 de diciembre en mi grupo de WhatsApp con un individuo que se hace llamar el tiburón unicitario. Bueno, ya que quiere estar en el anonimato, no quiere dar su nombre, debe tener miedo a dar su nombre. Y escuchad este debate hasta el final, porque sinceramente este debate que tuve con él ayer es el fin de esta doctrina de demonios, de esta religión satánica que son los unicitarios. El unicitarismo ha quedado absolutamente destrozado con este debate. El enlace de este debate yo os recomiendo que lo compartáis en vuestras redes sociales. Si lo queréis subir si tenéis un canal de YouTube, lo podéis subir a vuestro canal de YouTube. Compartir este enlace, este debate en audio, porque repito, es el fin absoluto, el destrozo total, la refutación, la pulverización completa del unicitarismo, que es uno de los mayores engaños y mentiras de Satanás de toda la historia. Bueno, aquí está el tiburón listo para dar cátedra. En esta ocasión la víctima va a ser Tito Martínez. El tema que vamos a debatir es, bueno, ahí dice el tema, la mentira del unicitarismo. Le voy a demostrar con cita bíblica que existe un solo Dios, y es el Padre. Un solo Dios. No existen dos Jehová ni tres Jehová, existe un solo Dios y es el Padre. Se lo muestro con cita bíblica. La Biblia desde el Génesis nos comienza a hablar de un solo Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. No dice crearon los dioses. ¿Qué Dios creó el cielo y la tierra? Dice creó Dios. Y existe un solo Dios. Nehemías 9:6 dice solo tú eres Jehová, solo tú eres creador. Es decir, que no existe otro Jehová, existe un solo Jehová y es el Padre. Nehemías 9:6, el único creador. Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué Dios? Si existe un solo Dios y es el Padre. Juan 17:3 nos dice que el único Dios verdadero es el Padre. Entonces ese único Dios verdadero que existe, el Padre creó los cielos y la tierra. Deuteronomio 6:4 nos dice que existe un solo Dios. No nos dice que hay un Dios en tres personas. Eso de un Dios en tres personas es una falsa doctrina que viene del concilio de Nicea, pero no es bíblica. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno solo es. No son dos ni son tres. Isaías capítulo 44, versículo 8, Jehová dice que no hay otro Dios y él no conoce a ningún otro Dios. Y está hablando de Dios con mayúscula, así que no me puede salir con el cuento de que se está refiriendo a dioses falsos. Porque está Dios con mayúscula y no está hablando de dioses. Isaías 44, 8, ¿cómo es posible que si el Padre es omnisciente, él no conozca? Si no conoce a otro Dios, claro, porque no existe. Si existiera otro Dios, el Padre lo conociera. Isaías 44, versículo 8 dice que no conoce a otro Dios. ¿Por qué no lo conoce? Porque no existe. Y ahí en Isaías 44, versículo 8, no me van a salir con el cuento que se está refiriendo a dioses falsos, porque ahí no dice dioses con mayúscula, ahí dice Dios con mayúscula, no dice con minúscula. Ojo, no está refiriendo a dioses, porque ahí no está Dios con minúscula, sino con mayúscula. Isaías 44, versículo 8. Por lo tanto, existe un solo Dios. Ahora bien, Abraham, Isaac, todos los grandes de la Biblia, los grandes creyentes de la Biblia, los patriarcas, todos ellos adoraron a un solo Dios, que es al Padre. En la Biblia nadie adoró a un segundo Dios, a un Dios Hijo, ni a un segundo Jehová. Todos adoraron al único Dios que existe, al Padre. En Génesis vemos que la descendencia de Set, eso lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 26, la descendencia de Set comenzó a invocar el nombre de Jehová, de un solo Jehová, de un solo Dios. Es decir, que la descendencia de Set, que eran los hijos de Dios, que eran humanos, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron la adoración a un solo Dios, que es Jehová, es decir, el Padre. No adoraron a Jehová Junior, ni a Jehová Dios Hijo. No, adoraron al único Jehová que existe, al Padre. Bueno, pues vamos a ver cómo este tío que se autodenomina el tiburón no es ningún tiburón, sino una simple sardina que se la come hasta un delfín. Para empezar, ya comienza usted mintiendo diciendo que la Biblia enseña la existencia de un solo Dios. Eso es mentira. Usted ha comenzado citando el pasaje de Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero a ver, pedazo de embustero, sardina. ¿Y dónde dice ese texto que solo existe un Dios? Mentiroso.
Ahí simplemente dice que en el principio Dios, en hebreo Elohim, creó los cielos y la tierra. Ahí no dice que solo exista un Dios. Ahí se habla de un Dios que es el creador supremo, quien decidió crear el universo, pero el pasaje no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Es decir, ya para empezar, esta sardina es analfabeta y no sabe ni leer. Porque usted ni entiende la Biblia ni cree en ella. Ya para empezar ha comenzado mintiendo, ¿vale? Diciendo que solo existe un Dios, cuando eso es totalmente falso y satánico. Eso no lo dice el texto que usted ha citado. Bueno, después ha citado usted Isaías 9:6. Ahí habla del creador, claro, del creador supremo. El pasaje tampoco dice por ninguna parte que solo exista un Dios. La prueba absoluta de que no existe un solo Dios es que, por ejemplo, a Jesús también se le llama Dios, a los ángeles se le llama Elohim también, es decir, dioses. La palabra hebrea Elohim significa dioses. Por lo tanto, qué mentira asquerosa es esa de que solo existe un Dios. ¿Por qué a los ángeles se le llama dioses en la Biblia? Y a Jesús también. A ver, dice usted que solamente existe un Dios que es el Padre Celestial. O sea, usted está negando entonces la divinidad de Cristo. Porque si dice que solo existe un Dios y es el Padre Celestial, y como Jesucristo no es el Padre, como le voy a demostrar con la Biblia, entonces usted está negando así de simple la divinidad de Cristo. Bueno, después ha dicho usted otra mentira, usted ha citado Deuteronomio 6:4, la famosa Shema hebrea. Ahí no dice que solo existe un Dios o un solo Jehová. No, la palabra solo no aparece ahí por ninguna parte. Lo único que dice es que ese Señor Jehová es único. Único, que es muy diferente a la palabra solo, como le voy a demostrar después. Una cosa es decir solo existe un Jehová y otra cosa es decir que ese Jehová mencionado en Deuteronomio 6:3 o 6:4 solamente hay uno. No, ese texto no dice que solo existe un Jehová, dice que es uno, único, y ese único Dios supremo es el Padre Celestial. Pero la Biblia enseña también que a Cristo en la Biblia se le llama Dios, así de sencillo. Bueno, después habla usted de un Dios en tres personas, como si yo fuera trinitario. Yo ya le dije hace unas horas que yo no soy trinitario, criatura. ¿Es sardina? Yo soy enoteísta monólatra. Claro, usted no tiene ni idea de lo que es eso. Yo creo lo que dice la Biblia. La Biblia jamás enseña ni la mentira satánica del trinitarismo, ni la mentira satánica del unicitarismo, la cual usted cree. Vuelve usted a falsificar Deuteronomio 6:4, ahí no dice por ninguna parte Jehová nuestro Dios, Jehová uno solo es. Eso de solo lo ha añadido usted falsificando de forma satánica la Shema hebrea. Lo único que dice es que ese Señor Jehová es único, es decir, es un Señor Jehová supremo. Es como si yo digo mi Padre es único, no estoy diciendo de ninguna manera que mi Padre sea el único Padre que existe en el mundo, no, simplemente que es único porque es el más grande y el más importante de todos, así de simple. Pero usted lo que ha hecho es deformar y falsificar de forma diabólica ese texto, añadiendo la palabra solo, que no se encuentra en ningún texto hebreo de ese pasaje de la Shema. Bueno, después ha citado usted Isaías 44:8. Ahí no dice que solo existe un Dios o un solo Jehová, eso no lo dice el texto. Ahí está hablando el Dios Padre, que es el que hablaba por medio de los profetas, y dice que no hay otro Dios como Él. Claro, no hay otro Dios Padre como el Padre Celestial, porque Él es el Dios supremo, entre otros muchos dioses. Dios el Padre es el Dios de dioses. Oiga usted, sardina. Como dice bien clarito Deuteronomio 10:17 y otros muchos textos, que el Dios Padre es el Dios de dioses. Y eso es lo que enseña también ese texto de Isaías, que el Dios Padre sencillamente es único en el sentido de que no hay otro como Él. No hay otro Dios como el Padre, es el Dios supremo. Pero sin negar la existencia de otros dioses, como son Jesucristo, como son los ángeles, a los cuales se le llama dioses. Entonces el Dios Padre que habla ahí en ese texto de Isaías, él dice que no conoce a otro como él, claro, porque el Padre Celestial es el Dios supremo, de él proceden todas las cosas, es el Padre Supremo, el Dios más grande de todos, pero el pasaje no enseña por ninguna parte que solo exista un Dios. Eso del monoteísmo, en el cual usted cree, es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia. Viene hablando usted de mayúsculas y de minúsculas, majadero sardina. Si la Biblia, los textos hebreos, igual que el texto griego, no hacía diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Los textos originales, los manuscritos, se escribían todos con mayúscula. Me viene usted haciendo la idiotez que ahí la palabra Dios aparece con mayúscula. Si no se hacía ninguna diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Efectivamente, en la Biblia se adora a un solo Dios, el Padre Celestial. Nunca se adora a Cristo, por ejemplo, en la Biblia, ni tampoco al Espíritu Santo. ¿Y por qué en la Biblia se enseña a adorar solamente al Padre Celestial? Pues muy simple, porque fue él quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas. Y como dice Hebreos 1:1-2,
Juan 1.3 y el verso 10, 1 Corintios 8.6 o Colosenses capítulo 1, Dios el Padre creó el universo por medio de su Hijo. ¿Lo entiende, sardina? Por medio de Cristo, por medio de su Hijo, el Dios Padre creó el universo. Es decir, dicho en otras palabras, fue el Hijo de Dios, Jesús, el Verbo, quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre. El Padre dijo, se ha hecho, él por su voluntad hizo todas las cosas, pero lo hizo por medio del Verbo, que es Jesucristo. Esa es la enseñanza bíblica, la cual ustedes, los falsos cristianos unicitarios, rechazan totalmente. Bueno, aquí mi estimado amigo Tito está falsificando los textos bíblicos. Isaías 44, versículo 8 dice, no temáis, dice, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno. Y aquí mi estimado Tito está falsificando el texto bíblico diciendo que no hay Dios como Él, como el Padre. Ahí no dice como el Padre. Eso lo está inventando mi estimado Tito. ¿Por qué falsifica Isaías 44:8? No lo falsifique, mi estimado Tito, léalo como está escrito. Ahí no dice no hay Dios como Él. No, ahí dice no hay Dios sino yo. Ahí no dice que no hay otro como Él. Ahí no está diciendo eso. Bueno, sigo escuchando los audios y mi estimado Tito dice que sí, en la Biblia se adora a un solo Dios, al Padre. Entonces le va a tocar aceptar que Jesucristo es el único Dios que existe. Porque en Mateo capítulo 2 adoraron a Jesús. Los magos adoraron a Jesús, Mateo capítulo 2. Ahí estaba María, José y estaba Jesús. Y dice la Biblia que postrándose lo adoraron. Y si mi amigo Tito dice que se adora a un solo Dios y es el Padre, entonces tiene que aceptar que Jesús es el Padre. Porque en Mateo capítulo 2 los magos adoraron a Jesús. En Juan capítulo 9 el ciego que curó Jesucristo, el ciego lo adoró. La mujer pecadora enjugó con sus lágrimas los pies de Jesús y echó un perfume bien caro en los pies de Jesús y lo adoró. Apocalipsis capítulo 4 adoran al que está sentado en el trono, que es Jesucristo. Entonces a Jesús lo adoraron. Y si hay que adorar a un solo Dios que es al Padre, entonces Jesucristo es ese solo Dios que es el Padre. También vemos aquí en los audios cuando mi estimado Tito no pudo refutar Deuteronomio 6:4. Tampoco podrá refutar, porque él tendrá que mostrarme con citas bíblicas que los patriarcas adoraron a otro Dios diferente al Padre. Tendrá que mostrarlo con citas bíblicas. Y si me voy a hablar del ángel de Jehová, déjeme decirle que Éxodo capítulo 3 lo refuta y el Salmo 37 lo refuta, porque el ángel de Jehová es el mismo Jehová, es decir, el Padre. Bueno, mi estimado Tito, usted en este audio dice que sí, usted no es trinitario, es enoteísta. Claro, usted no es trinitario, pero cree en dos dioses. La única diferencia es un solo Dios, el que lo diferencia. Entre usted y los trinitarios la diferencia es un Dios. Los trinitarios adoran a un Dios más de lo que usted adora. Usted adora dos, los trinitarios adoran tres. Esa es la única diferencia. Bueno, escuchando los audios de mi amigo Tito, él dice que el unicitarismo es una mentira satánica. Hombre, no es satánica porque el mismo diablo sabe que existe un solo Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Crees que Dios es uno? Bien lo hace. O sea que los que creemos que existe un solo Dios la estamos haciendo bien. Mi estimado Tito la está haciendo mal. Los trinitarios la están haciendo mal. Los testigos de Jehová la están haciendo mal. Satanás la está haciendo bien porque él cree que Dios es uno. Estoy ubicado en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Crees que Dios es uno? Ah, bueno, bien lo haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Hasta los mismos demonios saben que existe un solo Dios. No existen dos Jehovás. Existe un solo Dios y es el Padre. Bueno, en el siguiente audio, mi estimado Tito dice que si solo existe un Dios que es el Padre, entonces yo estoy negando la divinidad de Cristo. No, mi estimado, para nada. Porque resulta que Jesucristo es el Padre hecho hombre. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. 1 Timoteo 3, 16. Hebreos capítulo 2, versículo 14. El Padre participa de carne y sangre. ¿Cómo? El Padre se hace hombre. Jesucristo es el Padre, claro. Juan capítulo 14, versículo 18. Y en Mateo capítulo 1, versículo 23, a ese niño se le llama Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Y existe un solo Dios y es el Padre. Juan capítulo 17, versículo 3, 1 Corintios 8, 6. Deuteronomio 6:4, Romanos 3:30, Gálatas 3:30, 1 Timoteo 1:17. Entonces ese único Dios que existe, Jesucristo, es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre hecho hombre. Entonces ese único Dios que existe, Jesucristo, es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre hecho hombre. Entonces ese único Dios que existe, Jesucristo, es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre hecho hombre. Entonces ese único Dios que existe, Jesucristo, es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre hecho hombre. Entonces ese único Dios que existe, Jesucristo, es el Padre. Por lo tanto,
Jesucristo es el Padre hecho hombre. Entonces el único Dios que existe, Jesucristo es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre hecho hombre. Bueno, en los audios también mi estimado Tito dice que Jesucristo no es el Padre. Bueno, Juan capítulo 14, versículo 18, Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Y cuando una persona queda huérfana es de padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre. Y el mismo Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, es el Padre, porque el único Dios que existe es el Padre. Juan 17, versículo 3. 1 Corintios 8:6 dice que hay un solo Dios, el Padre. En el Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, hay uno solo sentado en el trono. Y en el versículo 8 dice que es el Señor Dios Todopoderoso. Y Efesios capítulo 4, versículo 4 y 5 dice que hay un solo Señor. Y 2 Corintios 5:17 dice el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Señor si hay un solo Señor? Sabemos que Jesucristo es el Señor. Entonces ese único Señor que existe es Jesucristo. Por lo tanto Jesucristo es el Padre, el único Señor que existe. Bueno, escuchando los audios, mi estimado Tito dice que a los ángeles también se les llama Dios. Pero déjeme decirle que los ángeles no son el único Dios. Y Judas 1:25 dice que existe un único Dios. Lo mismo que 1 Timoteo capítulo 6. Existe un único Dios que es inmortal, eterno. Entonces los ángeles no son ese único Dios inmortal, eterno. Entonces, ¿quién es ese único Dios inmortal, eterno, que es digno de adoración? Recordemos que a Jesucristo lo adoraron. Mateo capítulo 2 lo adoraron. Apocalipsis capítulo 4 lo adoraron. En Juan capítulo 9, aquel enfermo que estaba ciego adoró a Jesús. La mujer que untó perfume en los pies de Jesús lo adoró a Jesús. Y si Jesús es adorado es porque Él es el Padre. Bueno, y escuchando acá este otro audio de mi estimado Tito, él no cree que exista un solo Dios. Pero yo le cité Romanos 3:3. Romanos capítulo 3, versículo 30. Gálatas capítulo 3, versículo 30. Santiago capítulo 2, versículo 19. 1 Timoteo 1:17. ¿Todavía dudas que existe un solo Dios? Si hasta los demonios creen que existe un solo Dios. Santiago capítulo 2, versículo 19. Deuteronomio 6:4. Todavía duda de la existencia de un solo Dios. Nehemías 9:6. Solo tú eres Jehová, tú eres el Creador. Y si ese único Dios que existe es Jehová, y la Biblia lo está mostrando así, ¿duda usted todavía de la existencia de un solo Dios? Isaías capítulo 43, versículo 10. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si hay un solo Salvador, hay un solo Dios. Isaías 44, versículo 8. Todavía quiere más prueba de que existe un solo Dios. Isaías 35, versículo 4. Dice, Dios mismo vendrá y nos salvará. Y el único Dios que conocía Isaías era el Padre, porque Isaías nunca adoró ni al Dios Hijo ni al Dios Espíritu Santo. Y voy a terminar de darle cátedra aquí a mi estimado Tito Martínez con Isaías 42, versículo 8, ya que él dice que existen dos Jehová, que existen dos dioses. Isaías 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria. Si existen dos Jehová, ¿por qué Jehová dice que él a otro no le va a dar la gloria? Si ve que no existen dos Jehová. Porque si existieran dos Jehová, tenía ese Jehová que compartir su gloria con otro. Y aquí dice que él no la comparte, no se la da a nadie. Entonces, ¿cómo es posible que existan dos Jehová si este Jehová de Isaías 42:8 dice que él no comparte su gloria con nadie? Aquí queda refutado también, mi estimado Tito. Sigo probando la existencia de un único Dios. No existen dos Jehová, como dice mi estimado Tito. Isaías capítulo 45. Isaías 45, vamos a mirar el versículo 18 dice, así que Jehová creó los cielos, Él es Dios, Él, no dice ellos son Dios, Jehová Padre y Jehová Junior, no, dice Él, usa un solo Dios, Él es Dios, ¿quién? Jehová. Formó la tierra, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová, no hay otro, y viene hablando de Jehová. Y si dice yo soy Jehová y no hay otro, es porque hay un solo Jehová. No existen dos Jehovás. Tal vez uno de los pasajes que tenga confundido a mi estimado Tito, que hoy el tiburón le va a dar tanta cátedra que va a quedar convencido que existe un solo Dios, es Génesis capítulo 19, versículo 24. Entonces hizo Jehová llover fuego sobre Sodoma y Gomorra. Hizo llover fuego de parte de Jehová. Claro, aquí dice que Jehová hizo llover fuego de parte de Jehová. Es decir, que Jehová es el emisor, Jehová es el canal, sencillito. Él envió el fuego,
un solo Jehová, no existen dos Jehová. Bueno, entonces usted, Sardina, está negando la divinidad de Cristo. Si usted dice que solamente hay un Dios, a ver, respóndame usted a la pregunta porque no me ha contestado a los argumentos que he dado en mi participación. No me ha recontestado a ninguno. Usted dice que solamente existe un Dios. Entonces, ¿por qué en la Biblia a Cristo se le da también el título de Dios? ¿No se da cuenta que usted lo que está diciendo es una soberana idiotez, una contradicción absoluta? Usted dice que solo hay un Dios solitario, que es el Padre Celestial, dice usted, que ya no hay más dioses. Entonces, ¿por qué en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, a Jesús se le da el título de Dios? Por ejemplo, Juan 1.1, en el principio era el Verbo, que es Cristo, Cristo es el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción, así es como lo dice el texto griego, el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. O sea, ahí dice bien clarito que Cristo es Dios. O Juan 1.18, a Dios nadie la ha visto jamás, el Dios unigénito, refiriéndose a Cristo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Si usted enseña que solo existe un Dios, ¿por qué en esos pasajes y en otros muchos más a Cristo se le llama Dios? ¿Me lo puede usted responder? O sea, ya partiendo de ahí, ya toda su dogmática unicitaria y monoteísta de que solo existe un Dios queda absolutamente destruida y reducida a polvo, porque si solo existiera un Dios, entonces en la Biblia a Cristo nunca se le llamaría Dios, nunca se le daría ese título de Dios que significa poderoso, Elohim en hebreo. A ver, respecto al pasaje de Isaías 44.8 que usted ha citado, dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Claro, no hay Dios como Él. No hay fuerte, no conozco a ninguno, porque no hay ningún Dios tan fuerte, tan poderoso como el Padre Celestial, que era el que hablaba por medio de los profetas hebreos. Como dice Hebreos capítulo 1, que era el Dios Padre quien hablaba a través de ellos. Por lo tanto, era aquí el Dios Padre quien está hablando. Y dice que no hay Dios sino yo, claro. No hay poderoso como el Padre Celestial, es lo que está diciendo. Dice que no conozca a ninguno, no conozco a ninguno. Claro, no hay ninguno como el Padre Celestial. Esa es la enseñanza de ese versículo. Pero el texto no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Porque, repito, si solo existiera un Dios, entonces en la Biblia a Cristo nunca se le daría el título de Dios, nunca se le llamaría Dios. Pero como a Cristo se le llama Dios, se le llama poderoso, por lo tanto es totalmente diabólico y falso enseñar que solo existe un Dios. Ni este texto de Isaías 44.8, ni ningún otro pasaje de la Biblia dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Ya usted comenzó mintiendo con Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dijo usted, ahí se enseña que solo existe un Dios. No. Mentiroso. Sardina, ahí no dice por ninguna parte que solo existe un Dios. Ahí simplemente dice que ese Dios creó los cielos y la tierra, claro, porque todo procede del Padre Celestial, como dice Pablo en 1 Corintios 8.6, porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. Fue el Padre Celestial quien decidió crear los cielos y la tierra. Pero resulta que el Nuevo Testamento dice que el Padre lo creó por medio del Hijo, por medio del Verbo que es Cristo. Juan 1, verso 3, verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, 15 al 18, o Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Ahí dice bien claro que el Dios Padre hizo los cielos y la tierra por medio de su Hijo. Cristo, el Hijo de Dios, ejecutó esa obra creadora. Así de sencillo. Esa es la enseñanza bíblica que usted ni entiende, sino que rechaza y pervierte de forma satánica. Ni Isaías 44.8, ni ningún otro pasaje de la Biblia enseña por ninguna parte que solo exista un Dios. Eso del monoteísmo, de la creencia en la existencia de un solo Dios, es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia. Es una auténtica doctrina de demonios. Porque si solo existiera un Dios solitario, como usted cree, repito, entonces usted está negando la enseñanza bíblica de la divinidad del Señor Jesucristo. Una divinidad de Cristo que se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, después dice usted que Cristo es el Dios Padre. Ya ha comenzado usted enseñando en este debate una de las mayores mentiras satánicas y doctrinas de demonios, como enseñar que el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Usted dice que Cristo es el Dios Padre porque los magos de Oriente, como dice la Biblia, se postraron ante el niño Jesús
Y dice las malas versiones bíblicas, las malas traducciones que le adoraron. No, ignorante, mire. Mire, Sardina, ponga atención. Los magos de Oriente en ninguna parte adoraron a Jesús. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde a Jesús se le adore. Eso lo dicen las malas traducciones bíblicas, como por ejemplo la Reina Valera, en la cual se basa usted. Lo que hicieron los magos de Oriente simplemente es postrarse con reverencia, la palabra griega que se utiliza es proskuneo, postrarse con reverencia ante el niño Jesús, ante el bebé. Había nacido el rey de los judíos, había nacido el Mesías de Israel, y como reverencia se postraron ante él sin adoración. Fue una postración como reverencia, como aparece en muchísimos pasajes de la Biblia, donde se postran ante otros seres humanos, no para adorarles, sino para postrarles, para tributarles reverencia, que es lo que hicieron los magos de Oriente con el niño Jesús. Lo que pasa es que las malas, las versiones bíblicas falsificadas, como la Reina Valera, lo han traducido por adorar, que le adoraron, y no, eso es una mala traducción, ya que, repito, la palabra griega que ahí aparece es proskuneo, que significa postrarse con reverencia. Cuando esa postración, ese proskuneo se hace al Dios Padre, pues entonces sí que se ha de traducir por adorar, porque es el único Dios que se le adora en la Biblia, el Padre Celestial, el Dios Supremo. Pero a Cristo no. Cristo es un segundo Dios, es el Hijo de Dios, pero no se le da la adoración que se da únicamente al Padre Celestial. O sea, lo que usted ha hecho de citar el pasaje de los magos de Oriente es una soberana estupidez, es una falsificación de ese texto bíblico que hicieron los traductores de esa versión de la Reina Valera. Simplemente se postraron como reverencia, como un tributo, como reverencia ante el rey de los judíos que había nacido, simplemente. Bueno, después ha citado usted Juan capítulo 9, el ciego, que dice la Reina Valera que adoró a Jesús. No, una vez más, usted está mintiendo porque es un supino ignorante, como Sardina que es, no sabe absolutamente nada. La palabra griega que aparece es proskuneo. Ocurre exactamente lo mismo que hicieron los magos de Oriente cuando se postraron con reverencia ante el niño Jesús que había nacido. Simplemente el ciego pues se postró ante Jesús como símbolo de respeto, de reverencia, porque le había curado, porque era un rabino excepcional, y se postra ante él como señal de reverencia, no para adorarle. Usted simplemente se está basando en una traducción falsificada de la Biblia, como es la Reina Valera. Bueno, luego dice usted que esa mujer que enjugó con sus cabellos los pies de Jesús también le adoró. Mentira, una vez más volvemos a lo mismo. Usted se está basando en una traducción falsificada de la Biblia. Simplemente se postró ante él como signo de reverencia. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se le adora a Jesús. Solamente se adora al Dios Padre, al Dios del Señor Jesucristo, y a Jesucristo simplemente se postran ante él como símbolo de reverencia, de honor, como hijo de Dios que es. Pero no le adoran, y eso de enseñar usted, como usted ha dicho, que Cristo por lo tanto es el Padre Celestial, porque como según usted se le adora, pues Cristo tiene que ser el Padre Celestial. Eso, mire usted, Sardina, es una de las mayores idioteces, blasfemias y mentiras satánicas que los mayores hijos del diablo puedan decir. Ya que según esa doctrina satánica, entonces, ¿qué pasa? ¿Fue el Dios Padre quien murió en el madero? ¿Se envió Jesús a sí mismo a la tierra? Como dice la Biblia, que el Dios Padre le envió a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Se envió a Jesús a sí mismo, se envió a la tierra. Jesús se hablaba a sí mismo como un loco, como un subnormal. Cuando oraba entonces al Padre Celestial, se estaba hablando a sí mismo, como un tarado mental. Cuando Cristo muere en el madero, ¿qué pasa? Que murió el Dios Padre, según usted. Mire, el unitarismo es todavía 1.000.000 de veces peor y más satánico que el trinitarismo. Bueno, luego ha citado usted Apocalipsis capítulo 4, a ese Dios que está sentado en ese trono celestial. Dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran ante él y le adoran. Y dice usted, ese Dios que está sentado en el trono es el Señor Jesucristo, es Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Dios Padre, dice usted. Mire, Sardina, que fácilmente se tapa su bocaza mentirosa. Resulta que en Apocalipsis 4 efectivamente se postran y adoran a este Dios Padre que está sentado en el trono. Pero, si nos vamos al capítulo siguiente, al capítulo 5, mire lo que dice. Voy a leer capítulo 5, versos 6 y 7. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie,
No dice sentado, dice en pie. Un cordero como inmolado. Ya sabemos que en el Apocalipsis el cordero es Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y mire lo que dice ahora el verso 7. Y vino este cordero, que es Jesús, y vino, y mire lo que dice, criatura, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea que según usted, Jesús se acercó a sí mismo, porque según usted, Jesús es ese Dios que está sentado en el trono, Jesús el cordero se acercó a sí mismo y tomó el libro de su propia mano derecha. Es la idiotez, la gilipollez que está usted enseñando entonces. ¿Pero es que usted no sabe leer o qué? Es que no se da cuenta que el texto dice que el Cordero se acercó a este Dios que está sentado en el trono celestial y tomó de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, Cristo el Cordero no es ese Dios que está sentado en el trono, es totalmente imposible. Cristo simplemente se acercó al Dios supremo que es el Padre Celestial que está sentado en el trono y tomó de su mano derecha, toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, eso que usted ha dicho, que ese Dios que está sentado en el trono celestial es el Cordero, es Cristo, es una de las mayores imbecilidades, idioteces, que los mayores embusteros al servicio de Satanás puedan enseñar, ya que este versículo 7, Apocalipsis 5, verso 7, tapa su bocaza mentirosa y le hace picadillo. A ver, una mentira más suya, dice usted que yo no he podido refutar lo que usted ha dicho sobre Deuteronomio 6.4. Por supuesto que lo he refutado, le he destrozado la mentira que usted ha dicho. Lo dije bien clarito, el problema es que usted no le da la gana escuchar mis audios. O sea, esto es un vulgar embustero que no sirve para debatir porque no escucha mis audios. Le dije bien clarito que Deuteronomio 6.4, la Shema hebrea, no dice por ninguna parte que solo exista un Dios o un Jehová. No. Dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, único, o como dicen otras versiones, Jehová uno es, refiriéndose a ese Dios Padre. Claro, el Dios Padre, el Dios Supremo es único, es único. ¿En qué significado, en qué sentido es único el Padre Celestial? En que es el Dios Supremo, no hay otro Dios como Él, es el Padre más grande de todos, el mejor de todos los dioses, el Dios Padre más importante de todos. Eso es lo que significa la palabra único. Pero usted lo que ha hecho es falsificar de forma satánica Deuteronomio 6.4, añadiendo la palabra solo, la cual no aparece ahí en el texto de Deuteronomio. La ha añadido usted para engañar, para mentir, para falsificar, para hacer creer a los ignorantes, como usted, de que solo existe un Jehová, cuando eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje simplemente dice que ese Señor Jehová es único, claro, es el más grande de todos, es lo mismo, exactamente el mismo significado que si yo digo, por ejemplo, mi Padre es único. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que solamente hay un Padre en el mundo, en el planeta? No. Estoy diciendo mi Padre es único en el sentido de que es único, que no hay otro como Él. Es el más grande de todos, el más amado, el más importante, el más grande de todos los padres. Eso es lo que significa la palabra único. No significa solo. Las palabras único y solo son totalmente diferentes, con significados completamente diferentes. Usted lo que ha hecho, repito, es falsificar de forma satánica la Shema hebrea. Deuteronomio 6.4. Y además que eso, mintiendo y calumniando, diciendo que no le he refutado ese argumento que usted ha dado. Bueno, otra mentira satánica que usted ha dicho que el ángel de Jehová, mencionado ahí en Éxodo capítulo 3, por ejemplo, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, era el Padre Celestial, dice usted. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Y por una razón muy sencilla. Primero, porque Moisés le vio. Le vio. Y le llama el ángel de Jehová, se le llama el ángel de Jehová. Es decir, fíjense lo que ha dicho este majadero, esta sardina, unicitaria. Dice que era el Dios Padre quien estaba en medio de la zarza ardiente hablando con Moisés. O sea, según usted, fijaos lo que ha dicho este idiota, según este sujeto, el Dios Padre es un ángel. Eso es lo que enseña usted. Porque Éxodo capítulo 3 dice que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y como usted dice que ese Dios que estaba en medio de la zarza ardiente era el Padre Celestial, entonces este sujeto está diciendo bien claro que el Dios Padre es un ángel, que el Dios Padre es un ángel enviado por otro Jehová. La majadería y la estupidez más grande que jamás he escuchado. El Dios que se le apareció a Moisés en medio de la zarza, de ninguna manera el Padre Celestial, ya que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, Juan 1.18 y otros pasajes. Por lo tanto, ¿quién era el Dios que vio Moisés? ¿Quién era ese Dios que estaba en medio de la zarza? Pues era un segundo Jehová, era un segundo Dios llamado el ángel de Jehová y al cual se le llama también Jehová, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial.
prueba absoluta e irrefutable que la Biblia enseña la doctrina de dos Jehovás, dos dioses eternos llamados igual, llamados Jehová. Un Jehová supremo, que es el Padre Celestial, al cual ningún ser humano le vio jamás, Juan 1:18, y un segundo Jehová que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Moisés, a Abraham en el encinar de Manre, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, al Dios Padre nadie le vio jamás. Por consiguiente, enseñar, como usted enseña, que ese ángel, ese malak, que estaba en medio de la zarza ardiente era el Padre Celestial, es una de las mayores imbecilidades que he escuchado jamás. Solamente un auténtico subnormal puede decir que el Dios Padre es un ángel. Pues claro que creo en dos dioses, que son el Padre y el Hijo, dos personas divinas, siendo el Espíritu Santo el poder del Altísimo. No es la energía de Dios. Eso es el Espíritu Santo. Eso no tiene que ver nada con el trinitarismo. Usted está pisoteando y rechazando la principal enseñanza de toda la Biblia, que es la existencia de estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. Y los dos se llaman igual, Jehová. Al Padre tiene un nombre que es Jehová, o Yahvé o Yevé, porque todavía no sabemos su auténtica pronunciación, y un segundo Dios que es Cristo, el Hijo de Dios, el cual también en la Biblia se le llama Jehová. El Hijo tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, porque el nombre del Padre está en él. Como dice Éxodo capítulo 23. Porque mi nombre está en él. Ahí lo tenemos, a los dos Jehovás. El nombre de Jehová también está en este ángel especial, en este ángel divino que se aparecía a los seres humanos y que era el mismísimo Señor Jesucristo. Dos dioses eternos llamados Jehová, principal y fundamental doctrina de toda la Biblia, la cual ustedes, los falsos cristianos unicitarios, rechazan y pisotean, como también lo hacen los falsos cristianos trinitarios, por supuesto, y los arrianos también. ¿O dice usted mentiroso que yo adoro a dos dioses? ¿O cuándo he dicho yo que adoro a dos dioses? Si le estoy diciendo desde el principio que la Biblia se enseña a adorar solamente al Padre Celestial, y a Cristo se le tributa honra, se le da la reverencia que le corresponde como Hijo de Dios. ¿Y cuando he dicho yo en este debate, pedazo de embustero, que yo adoro a Cristo? Si le he dicho desde el comienzo que al único Dios que hay que adorar es al Padre Celestial, pues de él proceden todas las cosas. Majadero, mentiroso, calumniador. Y que Tito Martínez dice que enseña que adora a dos dioses, pero ¿cuándo he dicho yo es un embustero? Bueno, después ha citado usted el pasaje de la epístola de Santiago. Dios es uno, dijo ahí Santiago, pero vamos a ver, majadero, ¿dónde dice que solo existe un Dios? Ahí lo que dijo Santiago es que Dios es único en el sentido que es el Dios supremo. Dios es único, Dios el Padre es uno, único, claro, porque Padre Celestial, Dios supremo, hay uno. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ¿no? Hay uno, que es el Padre Celestial, el Dios supremo. Dios es uno, claro, el Padre Celestial es uno. Eso es lo que dijo Santiago, que el Dios Padre es uno y Cristo también es otro. Ahí no dice que solo exista un Dios. El problema es que usted es tan analfabeto, sardina, que no sabe ni leer. Ahí Santiago no dijo por ninguna parte que solo exista un Dios. Eso de solo lo añaden ustedes, los falsos cristianos, monoteístas, unicitarios. Eso de solo, repito, lo añaden ustedes para falsificar el texto bíblico. Porque, repito, lo que dije hace unos minutos, si usted enseña que solo existe un Dios, como enseñan los falsos cristianos, entonces respóndame usted, ¿por qué a Cristo en la Biblia se le da el título de Dios? Claro, usted, yo sé lo que me va a responder. A Cristo se le llama Dios en el Nuevo Testamento, porque Cristo es el Dios Padre. Eso solamente lo puede enseñar un subnormal. O sea, esto es como si yo digo, mi padre y yo somos el mismo. Somos una sola persona. Eso solamente lo podría decir un subnormal, ¿verdad? Además profundo. Mi padre es mi padre y yo soy yo. Por lo mismo ocurre con Dios el Padre y con Cristo. Hay un Dios supremo que es el Padre Celestial y Cristo es el Hijo de Dios, es decir, es un segundo Dios. No son el mismo, no son la misma persona. Eso solamente lo puede enseñar un retrasado mental. Luego dice usted que Jesucristo es el Dios Padre, Juan capítulo 1, verso 1 y verso 14. ¿Pero qué dice usted, tarado? ¿Pero dónde dice Juan 1.1 y el verso 14 que Cristo es el Dios Padre? Pedazo de analfabeto. Sardina. Usted de tiburón no tiene nada, usted es una miserable sardina. Usted no sabe ni leer, es analfabeto. Juan 1.1 no dice que Cristo sea el Padre. Al revés, Juan 1.1 está enseñando bien clarito la doctrina bíblica de los dos dioses. Mire, le voy a citar la correcta traducción de Juan 1.1.
Ya se lo he dicho en este debate, pero lo voy a volver a repetir. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, con el artículo, el Dios, joteos en griego, y el verbo era Dios. Ahí tenemos a los dos dioses. En el principio ya existía Cristo, Él es eterno, porque no dice en el principio Dios creó el verbo, no. En el principio ya existía el verbo. Él no forma parte de la creación. Y el verbo estaba, fíjese lo que dice Majadero, y el verbo, es decir, Cristo, porque Cristo es el verbo en el Nuevo Testamento, y el verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre. El que está con otro no es ese otro. Si yo, por ejemplo, estoy con mi padre, lo entiende Merluzo, yo no soy mi padre. Estoy con él, eso es lo que dice el texto. Y luego dice, y el verbo era Dios, claro, el verbo era un ser poderoso, era un Elohim. Teos en griego, Elohim en hebreo, era un Dios. La palabra Dios significa poderoso. Lo que está diciendo es que Cristo estaba con el poderoso supremo, que es el Padre Celestial, y Cristo era poderoso. Es un Dios, claro. Ahí lo mencionan bien clarito los dos dioses. Ahí no dice por ninguna parte que Cristo sea el Dios Padre. Y respecto al verso 14, ahí no dice por ninguna parte que Cristo sea el Dios Padre. Dice, y aquel verbo, que es Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Dónde dice el texto que el Dios Padre se hizo carne? Pedazo de embustero. ¿Qué herejía satánica y repugnante es esa de que el Dios Padre se hizo hombre? La Biblia nunca enseña que el Dios Padre bajó a la tierra, bajó del cielo y se hizo hombre. Quien lo hizo fue el Verbo, que es Jesús. Jesucristo es el verbo que descendió del cielo y se hizo carne. No fue el Dios Padre. Usted sencillamente ni entiende la Biblia, ni cree en la Biblia, porque claro, no tiene el Espíritu de Dios para poder entender las Sagradas Escrituras. Ustedes, los falsos cristianos universitarios, la han pervertido para su propia condenación. Bueno, luego va a citar usted en 1 Timoteo 3:16, donde dice, grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne. Y donde dice que el Dios Padre fue manifestado en carne. Primero, la palabra Dios no aparece en ningún manuscrito griego de ese texto. Eso para empezar. Dice, Él fue manifestado en carne. Y la pregunta es, ¿quién fue el que fue manifestado en carne? ¿Quién vino en carne? Bueno, pues la Biblia da la respuesta. Fue el Verbo, Juan 1:14, y resulta que el apóstol Juan en su primera epístola dijo bien clarito que el anticristo es todo aquel que niega, escuche bien, majadero, que Jesucristo ha venido en carne. ¿Lo entiende, ignorante sardina? Quien vino en carne fue el Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, no el Dios Padre. Por lo tanto, ese pasaje de Pablo en 1 Timoteo 3:16, cuando dice, grande es el misterio de piedad, Él fue manifestado en carne, que esa es la correcta traducción. Quien fue manifestado en carne fue Jesucristo, el Verbo, como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan, no el Dios Padre. Solo un auténtico hijo del diablo puede pervertir de esa manera las Sagradas Escrituras para decir que fue el Dios Padre quien descendió a la tierra, quien vino en carne. No, la Biblia dice bien claro que quien vino en carne, vino como hombre, fue Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo divino, no el Padre celestial. Bueno, luego dice usted que Jesucristo es el Padre porque lo dice Juan capítulo 14, verso 18, donde lo dice majadero. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pues claro, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible, como dijo el apóstol Pablo. La imagen del Dios invisible. Es como si dicen, por ejemplo, tu hijo es tu viva imagen. O sea, imaginaos, yo tengo un hijo, por ejemplo, y le dicen que él es la imagen, es la viva imagen mía. Quien está viendo a mi hijo me está viendo a mí, porque claro, porque tenemos el mismo carácter, somos parecidos físicamente, pues eso es lo que significa. Quien veía a Cristo veía al Padre Celestial, porque Cristo tiene el mismo carácter que el Padre Celestial, pero eso no significa que Cristo sea el Dios Padre. Solo un tarado mental podría creer que Jesucristo es el Padre Celestial. Pero no entiende usted, majadero, que fue el Dios Padre quien envió a su Hijo a la tierra y que fue Jesucristo quien murió en el madero. No murió el Dios Padre. ¿O es que usted enseña la blasfemia asquerosa que fue el Padre Celestial quien murió en el madero y quien estuvo 3 días y 3 noches muerto? El Padre Celestial. ¿Es que no usted, majadero, que fue el Padre Celestial quien envió a su Hijo a la tierra? Como dice Juan 3:16. Cristo no se envió a sí mismo a la tierra. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, mi genito. No dice el texto de tal manera amó Dios al mundo que Dios mismo se envió a sí mismo a la tierra y descendió a la tierra, ¿no? Es una herejía y una doctrina de demonios que solamente la puede enseñar un tarado mental.
El Padre es el Padre y Cristo es el Hijo. El Padre y el Hijo son dos personas divinas, o lo que es lo mismo, dos dioses. Porque una persona divina es un dios, por lo tanto, dos personas divinas son dos dioses. Esa es la principal y más importante doctrina de toda la Biblia. La existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Doctrina fundamental que ustedes pisotean y rechazan. Bueno, pues ha citado usted Mateo capítulo 1. El niño, o sea, María, Emmanuel, Dios con nosotros. Claro. Dios con nosotros. ¿Por qué se le llama a Cristo Dios con nosotros? Porque fue este verbo divino, el verbo, no el Padre, sino el verbo, que es un Dios, como dice Juan 1:1, quien vino a la tierra como hombre, Dios con nosotros, claro. Este Dios del Antiguo Testamento, este Señor Jehová, que se aparecía a los seres humanos y que era el mismísimo Señor Jesucristo, pues se hizo carne, moró entre los hombres, Dios con nosotros, claro, ese Dios estaba con nosotros, así de simple, la persona del Señor Jesucristo, enviado por el Padre Celestial. Solamente un tarado, un demente puede decir que el Dios Padre y Cristo, el Hijo, son la misma persona. Bueno, después ha dicho usted que existe un solo Dios, y cita usted Juan 17:3. Mentira, una vez más usted falsifica la Biblia. En ese texto, mire usted, sardina, que no sabe ni leer porque usted es analfabeto. Veamos lo que dijo Jesús. En esto consiste la vida eterna. Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién se refería Jesús? ¿A él mismo? No, al Padre. A ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Y luego dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. ¿Lo entiende usted, majadero? Que está hablando de dos personas. El que envía y el enviado, que era Jesús. Al Padre le llama el único Dios verdadero. ¿Por qué le llama el único Dios verdadero ahí en Juan 17:3? Porque él vuelve a repetir, ya lo he dicho en este debate, porque el Padre es un Dios único, es el Dios supremo, no hay otro como él. Es el Padre más grande, mejor de todos los padres, y no hay otro Dios como él. Por eso le llama el único Dios verdadero. Y luego dice que para tener la vida eterna también tenemos que creer que Jesús es el Mesías, que eso es lo que significa la palabra Jesucristo. Jesús es el Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. Y luego dice el enviado, es decir, el enviado del Padre. ¿Lo entiende usted, majadero? Que está hablando de un Dios que envía, que es el Padre Celestial, y de un segundo Dios que es el enviado, el que descendió a la tierra, que es Jesús. Ahí no dice por ninguna parte que solo existe un Dios. Ahí está mencionando a los dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Bueno, luego ha citado usted 1 Corintios 8:6. Y lo ha citado en otra versión, una versión falsificada, como la Reina Valera. Ahí la palabra solo no se encuentra en ningún manuscrito griego. La Reina Valera lo ha falsificado. Lo que dijo el apóstol Pablo es: para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. El texto no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Eso, repito, solamente lo han traducido así las malas versiones bíblicas pervertidas. La palabra solo no se encuentra, lo puede usted comprobar yendo a un texto griego interlineal, griego-español. Porque Pablo dijo que tenemos un Dios Padre. Claro que tenemos un Dios Padre. No tenemos 2, 3, 4 dioses padres, no, tenemos uno. Y luego dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Es decir, Dios el Padre creó el universo por medio de Cristo, por medio del Hijo. Esa es la enseñanza bíblica. 1 Corintios 8:6, repito, no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. La palabra solo la añadieron los traductores. Y es lo que ha hecho usted. Meter ahí la palabra solo para engañar a la gente, haciéndoles creer la doctrina satánica diabólica de que solo existe un Dios. Por lo tanto, eso que ha dicho usted, que Jesucristo es el Dios Padre hecho hombre, repito, es una mentira asquerosa del diablo, porque lo que dice la Biblia es que quien se hizo hombre, quien se hizo carne, fue el Verbo. Juan 1:1 y el verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No dice, y el Dios Padre fue hecho carne y habitó entre nosotros. Con lo cual queda tapada su bocaza mentirosa. Usted ha mentido descaradamente cuando ha dicho literalmente que fue el Dios Padre quien se hizo hombre, quien se hizo carne. Quien se hizo carne, dice bien clarito el Nuevo Testamento, fue Jesucristo. Y quien niega esto tiene la doctrina del anticristo, dijo el apóstol Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo ha venido en carne? Aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Está negando al Padre y al Hijo, es decir, la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo.
Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, que es exactamente, precisamente lo que usted hace. Negar al Padre y al Hijo, ya que usted está enseñando la patraña mentirosa, la doctrina satánica de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, con lo cual está negando la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. ¿Y quién lo hace eso? Pues dijo Juan que es el anticristo. Jesucristo no es el Padre Supremo, Jesucristo es un segundo Padre, por eso es que llamó a sus discípulos, por ejemplo, después de resucitar, hijitos. Hijitos, ¿tenéis algo que comer? Pues claro, Cristo es un Padre para nosotros, pero Cristo tiene a otro Dios Padre sobre él. Hay un Padre Supremo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo es un segundo Padre. Es como, por ejemplo, Abraham. El apóstol Pablo dijo que Abraham es nuestro Padre, es el Padre de la fe. Somos hijos de Abraham. Abraham también es un padre, pero él no es el Padre Supremo. Abraham no, es un padre, porque con Cristo ocurre exactamente lo mismo. Él también es un padre, un segundo padre, pero luego hay un Padre Supremo, un Padre Celestial Supremo. No hay otro Padre como él, que es el Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso que usted dice, no, Cristo es el Padre Celestial porque les dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos. Y también les llamó hijitos. Entonces, según usted, Cristo tiene que ser el Dios Padre, el Padre Supremo. No, pues sencillamente es un ceporro, es un ignorante. Cristo es un segundo Padre para nosotros. Tenemos un Padre Supremo y un segundo Padre que es Cristo. Eso es la clara enseñanza bíblica, que tenemos dos Padres celestiales. Igual que tenemos dos dioses, que son el Padre y el Hijo, pues también son dos padres, el Dios Padre Supremo y Cristo, el Hijo de Dios, que también es nuestro Padre, pero un Padre subordinado al Padre Supremo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es un segundo Dios que está subordinado al Dios Supremo, que es el Padre. Apocalipsis 3:12. Por eso es que Jesús, por 4 veces, Cristo glorificado al Padre le llama mi Dios. Apocalipsis 3:12. Por 4 veces le llama mi Dios. Es decir, Cristo tiene a un Dios sobre él que es el Padre. Por lo tanto, enseñar que Cristo es ese Padre celestial supremo es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los mayores apóstatas de la fe, como lo es usted. Bueno, después ha citado usted Romanos 9:5, dice usted que ahí dice que Jesucristo es el Dios Padre. Eso es mentira, eso es una cochina mentira del diablo. Ahí no dice que Cristo sea el Dios Padre, simplemente se le llama a Cristo, al Hijo de Dios se le llama el cual es Dios sobre todas las cosas. Claro, Dios poderoso, Cristo es un Dios poderoso sobre toda la creación, sobre todas las cosas, pero este Dios, que es Cristo, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, Apocalipsis 3:12, etcétera, etcétera. Entonces, repito, Romanos capítulo 9, verso 5, no dice por ninguna parte que Cristo sea el Padre Celestial. Eso es una mentira asquerosa que usted se ha inventado. Simplemente Pablo dijo que Cristo es Dios sobre todas las cosas, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Claro, Cristo es un Dios, un ser poderoso que está sobre todas las cosas. Dios le dio todo el poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso es que Cristo es Dios sobre todas las cosas, sobre toda la creación. Él es un ser poderoso sobre toda la creación. Eso es lo que dice Romanos 9:5, pero el pasaje no dice que Cristo sea el Dios Padre. Bueno, después vuelvo a citar Juan 17:3, porque el único Dios que existe es el Padre Celestial. Que no, mentiroso, que ahí no dice que solo exista un Dios. Ahí Cristo dijo que el Padre es el único Dios verdadero, porque Él es el Dios supremo. Ya le expliqué en este debate el significado de la palabra único, que aparece ahí en Juan 17:3. La palabra único no significa solo, significa que el Padre es el Dios supremo, es único, no hay otro Padre como Él. Es el Dios Padre más grande de todos, el principal de todos los dioses. Eso es lo que significa Juan 17:3. ¿Y quién es Cristo? Ahí lo dice bien claro. El enviado del Padre, ¿lo entiende usted, majadero? Si Cristo es el que fue enviado por el Padre, ¿cómo Cristo va a ser el Padre? Tarao. Si fue enviado por el Padre. Es como si yo tengo un hijo y le envío a los Estados Unidos. Y viene un pobrecito subnormal y dice, el hijo de Tito Martínez es Tito Martínez. ¿Verdad que sería un subnormal? ¿Quién dijera eso? Pues eso es lo que son ustedes. Si Cristo es el enviado del Padre, lo envió a la tierra, ¿cómo Cristo va a ser el Dios Padre? Tarado.
Bueno, después ha citado usted 1 Corintios 8:6. Dice usted, ahí dice que solo existe un Dios, que es el Padre. Que no, ya le he comentado ese versículo y he refutado la mentira que usted ha dicho. Que la palabrita solo no se encuentra en ningún manuscrito griego de ese versículo. Que fue añadida por los traductores para engañar, para deformar las palabras de Pablo. Pablo no dijo que solo exista un Dios, el Padre, eso no lo dijo. Dijo, porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. No dice que solo exista un Dios. ¿Lo entiende usted o no? No existe la palabra solo ahí en ese versículo. Váyase usted al texto griego y lo comprueba. Fue añadida. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entienda, majadero. Mire, Sardina, es como si yo digo, para nosotros solamente existe un rey, Felipe VI de España. Si yo digo que en el mundo solo hay un rey, que es el rey Felipe VI de España, ¿qué estoy diciendo? Pues que solamente hay un rey en el planeta, no hay más reyes, solamente hay uno, que es Felipe VI, ¿lo entiende usted? Pero si yo digo, porque hay un rey llamado Felipe VI, para nosotros hay un rey que es Felipe VI. Yo no estoy diciendo que solamente hay un rey en el planeta. Estoy diciendo que para nosotros hay un rey que se llama Felipe VI de España, pero no estoy negando la existencia de muchos más reyes. En el mundo hay muchos más reyes, pero para nosotros hay uno que es el rey Felipe VI. Simplemente lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Pablo no dijo que solo exista un Dios en 1 Corintios 8:6. Simplemente dijo que para nosotros hay un Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Y luego mire lo que dice. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. No lo entiende usted, majadero ignorante, que Pablo está haciendo una clara diferencia entre ese Dios Padre y Jesucristo. Del Dios Padre proceden todas las cosas. Y Jesucristo es el mediador, por medio del cual son todas las cosas. ¿Lo entiende, tarado? Ahí no está diciendo Pablo que Cristo sea ese Dios Padre, pedazo de ignorante, está mencionando a los dos, al Dios Padre y a Jesucristo. Son dos dioses, no son el mismo Dios. Bueno, a ver, después ha citado usted Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Ya le he refutado la mentira que usted ha dicho hace unos minutos. Ahí dice que Juan vio en el cielo un trono y en ese trono uno sentado. Ya vimos que ese Dios que estaba sentado en el trono y que es adorado es el Padre Celestial, ya se lo demostré. ¿Por qué sabemos que es el Padre? Porque en el capítulo siguiente, en el 5, el Cordero, que es Jesús, se acerca, a ver si lo entiende usted, majadero, se acerca a ese Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. ¿Usted no cree que el Cordero mencionado ahí en el Apocalipsis es Jesucristo? Si Jesucristo, el Cordero, se acerca a ese Dios que está sentado en el trono, ¿cómo que Cristo, el Cordero, va a ser el Dios sentado en el trono? A ver, majadero. Ha mentido descaradamente cuando ha dicho que ese Dios sentado en el trono es Jesús, el Cordero. Es una asquerosa mentira del diablo, porque el pasaje bíblico que el Cordero dice que estaba de pie, en pie, no sentado, sino en pie. Y luego además dice que se acerca al Dios que está sentado en el trono. Por lo tanto, ¿quién es el Dios que está sentado en ese trono celestial? Pues es únicamente el Padre Celestial. Y Cristo es el Cordero que se acerca a él para tomar de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Así de simple. Bueno, luego dice usted que solamente hay un Señor. ¿De dónde saca usted esa majadería, esa mentira del diablo? La Biblia nunca dice que solo exista un Señor. La Biblia lo que dice es que hay un Señor. El Señor Jesucristo es un Señor. Y resulta que al Padre Celestial también en la Biblia se le llama Señor. Es decir, lo que enseña la Biblia es que hay dos señores, que son el Padre y el Hijo. Por eso es que el rey David dijo, en ese famoso Salmo 110, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Dijo el Señor a mi Señor. Ahí tenemos a los dos señores. El apóstol Pablo jamás dijo que solo exista un Señor. Lo que dijo el apóstol Pablo, que para nosotros hay un Señor Jesucristo, de quien proceden, por medio del cual son todas las cosas. 1 Corintios 8:6. No dice ahí el texto que solo exista un Señor.
Dice que hay un Señor Jesucristo. No dice que solo exista un Señor. Bueno, después ha reconocido usted que a los ángeles en la Biblia también se les llama dioses. A ver, ¿usted es consciente de lo que dice, criatura? A ver, Sardina, si usted reconoce que a los ángeles en la Biblia también se les llama dioses, en hebreo Elohim, entonces ¿por qué usted enseña la mentira asquerosa de que solo existe un Dios? Si usted ahora reconoce que a los ángeles también se les llama dioses, entonces ya no existe un solo Dios. ¿Usted entiende algo tan simple como esto que le acabo de decir o no? O sea, cuando usted reconoce que en la Biblia a los ángeles se le llama dioses, usted se pone la pistola en la cabeza y se pega un tiro y se suicida, así de claro. Porque ya no hay un solo Dios, hay muchos dioses. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué al Padre se le llama el Dios único? El único Dios verdadero, como dijo Jesús. Pues ya lo he dicho un montón de veces. La palabra único no significa solo. La palabra único significa que es el Dios más importante, más grande, el principal de todos los dioses, el Padre celestial más grande de todos. Eso es lo que significa la palabra único. Pero al reconocer usted que los ángeles también son dioses, entonces usted mismo se ha pegado la mayor contradicción y se ha pegado un tiro en la cabeza. Porque si por una parte dice que solo existe un Dios y luego dice que también los ángeles son dioses, entonces ya no existe un solo Dios. ¿Lo entiende o no lo entiende? Bueno, después ha dicho usted que existe un único Dios que es inmortal. Claro, no puede morir este Dios. Otro tiro en la cabeza que se pega a usted y se suicida. Porque dijo el apóstol Pablo, al único inmortal, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, Pablo, fíjese lo que dijo, que es inmortal ese Dios único, es decir, no puede morir. Y además dice bien clarito que ningún ser humano lo ha visto ni puede ver. Y dice usted, ese Dios único, inmortal, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, es Jesucristo. ¿Pero usted está enfermo de la cabeza o qué? ¿Usted está loco o qué? Pero si Jesucristo murió, por lo tanto, Él no es ese único Dios inmortal. Y Jesucristo fue visto por los seres humanos. Por lo tanto, Cristo no es ese Dios invisible mencionado por Pablo. Pablo dijo bien claro que ese único Dios inmortal no fue visto jamás por ningún ser humano. ¿No entiende usted algo tan simple como esto, majadero? Por lo tanto, ese Dios único e inmortal mencionado por Pablo en ese texto de Timoteo no es Jesucristo. Es el Dios Padre, es el Padre Celestial, el Dios único, el Dios supremo, inmortal e invisible, es únicamente el Padre, no es Cristo. Cristo sí que fue visto por los seres humanos y murió, entregó su vida por sus ovejas, murió en el madero. Por lo tanto, Él no es el Dios inmortal mencionado en ese pasaje, porque la palabra inmortal significa que no puede morir, que jamás ha muerto ni puede morir. Eso es lo que significa inmortal. El Dios Padre es el único inmortal. ¿Por qué se le llama el único inmortal al Padre Celestial? Porque, repito, ni puede morir, ni jamás ha muerto. Por lo tanto, cuando usted dice que ese Dios único e inmortal e invisible es Cristo, fíjese lo que esto está diciendo. Está diciendo que el Padre Celestial murió en el madero. Está llamando usted embustero, está insultando al apóstol Pablo, porque dijo que ese Dios inmortal jamás fue visto por los seres humanos. Está insultando usted al apóstol Pablo. Cuando usted dice que ese Dios único e inmortal e invisible es Cristo, está insultando y pisoteando las palabras de Pablo. Porque resulta que Jesucristo sí que fue visto por los seres humanos. Bueno, vuelvo a repetir la mentira. Recordemos que a Cristo lo adoraron, que a Jesucristo lo adoraron. Que no, criatura necia, que no, sardina, que a Cristo nunca le adoraron. Eso solamente lo dicen las malas traducciones bíblicas, falsificadas. A Cristo le tributaron reverencia, se postraban ante Él como signo de reverencia, de sumisión. La palabra griega que aparece es proskuneo, que significa primordialmente postrarse ante alguien con reverencia. Y eso es lo que hicieron con Jesús. Lo hicieron los magos de Oriente, lo hicieron sus discípulos, se postraban ante Él sencillamente como signo de reverencia. Algo muy común en las poblaciones de Oriente, toda esa zona.
Y en el Antiguo Testamento también aparecen muchos pasajes donde se postran ante seres humanos, ante varones de Dios incluso, como Abraham, etcétera, se postraban ante ellos con reverencia. No para adorarles como si fueran Dios, no. Simplemente era una postración como reverencia, un tributarles reverencia. Eso es lo que hicieron con Jesús. Así que usted miente descaradamente cuando dice que a Cristo le adoraban. Y no solo eso, es que el propio Cristo nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús jamás se incluyó en ese tipo de adoración. Pues si Cristo fuera adorado, como enseñan ustedes los falsos cristianos, pues Jesús habría dicho, adorarán al Padre y a mí, en espíritu y en verdad, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Eso es lo que hubiera enseñado Jesús en ese pasaje, si él hubiera sido un mentiroso como usted. Cristo nunca, jamás de los jamases, nos enseñó a adorarle a él. No, nos enseñó a seguirle, a obedecerle, a seguirle. Sígueme, enseñó Jesús. Jesús nunca dijo a nadie, adórame, nunca. Entonces aquellos discípulos de Jesús que se postraban ante él no lo hacían para adorarle, simplemente lo hacían para tributarle reverencia, la reverencia que le corresponde como hijo de Dios, como Mesías. O sea, vuelve usted a repetir la misma idiotez, la misma majadería, la misma estupidez. Dice usted, no, que solo existe un Dios. Pero si usted ha reconocido hace unos minutos que a los ángeles también son dioses. Se les llama Elohim, se les llama dioses en la Biblia. Pero no se da cuenta de la contradicción estúpida que usted está cometiendo. ¿Cómo va a existir un solo Dios? Si en la Biblia a los ángeles se le llama dioses, bajadero. Lo que enseña la Biblia es que hay muchos dioses en los cielos y en la tierra, pero hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y Cristo es el segundo Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Esa es la enseñanza bíblica. Eso, el lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. Y monolatría, monolatría, es decir, adoración de un solo Dios, que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica. El enoteísmo monólatra, que es lo que somos nosotros los verdaderos cristianos. Estamos aquí en este grupo de WhatsApp. Somos enoteístas monolatras como lo es toda la Biblia. Esa es la verdadera teología bíblica. No la mentira satánica del trinitarismo, ni tampoco la mentira satánica del unicitarismo, la cual usted enseña. Romanos 3:30 no dice por ninguna parte que solo exista un Dios. Lo que dijo el apóstol Pablo es que hay un Dios. Claro, hay un Dios Padre. No dijo que solo exista un Dios. La palabra solo, se lo vuelvo a repetir, fue añadida por los traductores en todas esas malas versiones bíblicas. Lo que enseñó Pablo es que hay un Dios Padre simplemente. Eso lo enseñó Pablo, lo enseñó Santiago y lo enseñaron todos los apóstoles. Que tenemos un Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. Y luego existe el Hijo de Dios, que es Cristo, el segundo Dios, enviado por el Padre Celestial. Por lo tanto, si fue enviado por el Padre, escuche usted, ignorante majadero, si Cristo fue enviado por el Padre, ¿cómo Cristo va a ser el Dios Padre? ¿Cómo el que envía va a ser el mismo que el enviado? Uno es el que envía y otro es el enviado. Cristo es el enviado y el Dios Padre fue el que le envió a la tierra. O sea, usted no entiende algo tan sencillo de entender como esto que le acabo de decir. Bueno, después ha citado usted ese pasaje bíblico cuando dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Claro, ¿qué Dios? ¿Qué Dios es el que vendría a la tierra para salvarnos? Pues Jesucristo, al cual en la Biblia se le llama Dios, se le llama poderoso. Fue este verbo divino quien vino a la tierra como hombre. Este verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Vino para salvarnos. Por eso dice ese pasaje del Antiguo Testamento que Dios mismo vendría a la tierra para salvarnos. Dios mismo vendrá y os salvará. Claro, ¿qué Dios? Vuelvo a repetir. Pues el segundo Dios, que es Jesucristo, el verbo divino, no el Padre Celestial. Solamente un tarado mental podría decir que Dios el Padre abandonó el cielo y descendió a la tierra en forma de hombre. La Biblia nunca dice que el Dios Padre se hizo hombre. Quien se hizo hombre fue el verbo, que es Jesucristo. Y quien niega esto, pues tiene la doctrina del anticristo, como dijo el apóstol Juan. El que niega que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué es lo que niega usted?
ya que usted lo que enseña es la patraña, la doctrina diabólica de que fue el Dios Padre quien vino en carne. Por lo tanto, sardina ignorante, usted no está dando absolutamente ninguna cátedra. Al contrario, lo que usted está haciendo es el más absoluto de los ridículos, citando versículos de la Biblia como un loro, como una cotorra, como un papagayo, sin tener ni puñetera idea de lo que significa, sin entender lo que dicen esos pasajes. Usted simplemente lo cita. Yo, si por ejemplo tengo un loro, tengo un papagayo, y le enseño a recitar versículos de la Biblia, pues va a hacer exactamente lo mismo que usted está haciendo en este debate. O sea, usted de cátedra no da absolutamente nada, al contrario. Usted está haciendo el más grande de los ridículos, ya que lo que estoy diciendo en este debate le está haciendo picadillo. Usted, que se hace llamar el tiburón unicitario, de tiburón no tiene absolutamente nada. Usted simplemente es una sardina, o mejor dicho, más que una sardina, es mucho más pequeño, un boquerón. Usted es un boquerón hereje unicitario, es lo que realmente se le puede llamar a usted. El boquerón hereje unicitario, que está haciendo el más absoluto de los ridículos en este debate. Claro, el Dios Padre no comparte su gloria con nadie, porque Él tiene la gloria suprema. Así de simple. Eso es lo que dice ese pasaje que usted ha citado. Que Él no comparte su gloria con nadie. La gloria que tiene el Padre es suprema, es única, porque Él es el Dios supremo. Y Cristo tiene su propia gloria. Él es el segundo Dios, el Hijo de Dios. La gloria que tiene el Padre, repito, es la gloria suprema, porque Él es el Dios supremo. Y no existe otro Dios como el Padre Celestial. Pero la Biblia habla de muchos dioses, en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el segundo Dios, es el Hijo de Dios, el Verbo divino que se hizo carne, que vino a la tierra aquí, descendió a la tierra y se hizo hombre, se hizo carne. Fue Jesucristo el Verbo, no el Padre Celestial. Mira, yo cuando quiera a usted le voy a demostrar con la Biblia montones de pasajes donde se habla bien clarito de los dos Jehovás, que son el Padre y el Hijo. Todo lo tengo escrito en varios de mis libros, que están publicados incluso en Amazon, y que cualquiera los puede leer gratuitamente en mi sitio web, en formato PDF. Como la Biblia habla claramente de estos dos dioses llamados Jehová, dos Jehovás. Una prueba muy sencillita, pues mire, se la voy a leer. Vámonos a Génesis, capítulo 19, verso 24, mire lo que dice. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí lo tenemos. Un versículo, hay muchos más, pero bueno, este es uno de tantos que mencionan literalmente a los dos Jehovás. El Jehová que bajó a la tierra y se apareció a Abraham en el encinar de Manré, y este Señor Jehová que bajó a la tierra hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte del Jehová que está en los cielos, de Jehová desde los cielos. Hay un Jehová supremo que estaba en los cielos y un segundo Jehová que era el que bajó a la tierra. Y dice bien clarito que este Señor Jehová que bajó a la tierra hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Ahí lo tenemos. O sea, usted ha mentido descaradamente cuando ha dicho que la Biblia no habla de dos Jehovás. Pues aquí tiene uno de tantos pasajes donde se mencionan a estos dos Jehovás. Bueno, después ha citado usted el pasaje de Isaías 45, 18, para enseñar la mentira de que solo existe un Jehová. Vamos a ver cómo usted miente. El pasaje no dice por una parte que solo existe un Jehová. Vamos a leer el texto. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y luego dice, yo soy Jehová y no hay otro. Claro, no hay otro Jehová como Él, porque Él es el Jehová supremo, majadero. Él es el Dios supremo, no hay otro Señor Jehová como Él. El texto no está negando la existencia de otro Jehová inferior a Él, no, simplemente está diciendo que no hay otro Jehová como Él. Yo soy Jehová y no hay otro. Esa es la palabra clave, otro. No hay otro como el Dios Padre. No hay otro. ¿Por qué no hay otro como el Dios Padre? Porque es el Dios supremo. No hay otro Dios que se pueda igualar a Él. No hay otro Dios superior tampoco al Dios Padre. Él es el Dios supremo. Por eso dice yo soy Jehová y no hay otro. Quien estaba hablando era el Dios Padre. Porque era el Padre el que hablaba a través de los profetas. Hebreos capítulo 1, lo dice bien claro.
Por lo tanto, este Jehová que está hablando es el Padre y no hay otro como el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él es el Dios único. Él es el Jehová Supremo, así de simple. El pasaje no está diciendo por ninguna parte que solo exista un Jehová. Eso de solo, se lo vuelvo a repetir, lo añade usted falsificando el pasaje bíblico de forma satánica. Bueno, ya para remate, usted también ha citado Génesis capítulo 19, verso 24, que lo acabo de leer. Un pasaje que resulta le pega a usted el tiro en la cabeza. O sea, usted mismo ha citado un pasaje bíblico donde usted mismo se suicida. Porque ese pasaje bíblico, como lo acabo de demostrar, menciona bien clarito a los dos Jehovás. El Jehová que bajó a la tierra y se apareció a Abraham, ahí en el encinar de Manré, acompañado por dos ángeles, y el Jehová Supremo que está en el cielo. Dice que este señor Jehová que bajó a la tierra envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová desde los cielos. O sea, está hablando de un señor Jehová que está en los cielos, un Jehová Supremo, y el segundo Jehová que era quien bajó a la tierra, se aparece a Abraham y envió ese fuego sobre Sodoma y Gomorra. Ahí lo tenemos, a los dos dioses llamados Jehová. Con lo cual, ese mismo versículo que usted ha citado, pues le destroza a usted, queda usted pulverizado. O sea, usted no ha dado absolutamente ninguna cátedra. Se vuelve a repetir, lo que ha hecho es el más absoluto de los ridículos. Y en lugar de tiburón, usted ha quedado como una vulgar sardina, o mejor dicho, como un vulgar boquerón. ¿Sabe usted lo que es un boquerón? Bueno, pues es muy parecido a la sardina, pero más pequeño todavía, mucho más pequeño. Eso es lo que es usted. Un boquerón ignorante, falsificador de las Sagradas Escrituras, blasfemo, apóstata, que enseña la espantosa doctrina de demonios, que es la doctrina del anticristo. El negar la existencia de estos dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo. Y quien hace eso es anticristo. Lo dijo bien claro ahí Juan en su primera epístola. Usted niega la existencia de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Y por lo tanto, usted es un anticristo. Paso palabra. Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre. Singular. Y creó Dios al hombre. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos Jehová creó al hombre? ¿El Jehová Padre o el Jehová Dios Hijo? ¿Cuál de los dos Jehová creó al hombre? Un solo Jehová, porque dice y creó Dios al hombre, singular. ¿Cuál de los dos Jehová creó al hombre? Vale, le voy a contestar de una forma lo más breve y sencilla posible la pregunta que usted me ha hecho. Génesis capítulo 1, verso 27. ¿Quién es este señor Jehová? ¿Quién fue el que creó a Adán del polvo de la tierra? Pues evidentemente fue Jesucristo, el segundo Jehová, ya que bajó, fíjese lo que escucha atentamente, bajó este señor Jehová del cielo a la tierra. Creó a Adán, el cuerpo de Adán, del polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. Por lo tanto, quien ejecutó esa obra creadora, quien creó a Adán del polvo de la tierra, fue sencillamente el mismísimo Señor Jesucristo. El Dios Padre lo que hizo fue diseñar, proponer, como dice Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es decir, el Dios Padre, el Dios Supremo, le propone a Cristo, a su Hijo, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Observe que son dos dioses. Un Dios le habla a otro Dios. No es un solo Dios, porque si solo existiera un Dios, el texto diría, haré al hombre a mi imagen conforme a mi semejanza. Eso es lo que diría el pasaje si existiera un solo Dios, como usted enseña falsamente. La doctrina satánica del monoteísmo. Y sin embargo es un Dios que le está hablando a otro Dios. Es como si yo, le voy a poner un ejemplo muy sencillo, como si yo tengo un niño, se llama Juanito, y le digo, le propongo a mi hijo Juanito, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Lo ven? Es exactamente lo mismo. Le estoy proponiendo a mi hijo fabricar un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, es decir, que se parezca a nosotros. Pues es exactamente lo mismo que se enseña ahí en Génesis. El Dios Padre le propone a Cristo, a su Hijo, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Entonces Cristo bajó a la tierra e hizo el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, crea a Adán del polvo de la tierra, y Adán se convirtió en un alma viviente. Por lo tanto,
Conclusión, el Dios Padre fue quien decidió, quien le propuso a su Hijo Jesús hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Y Jesús, el Hijo, fue quien ejecutó esa obra creadora, quien bajó a la tierra y creó a Adán del polvo de la tierra, a imagen y semejanza de ellos. Por lo tanto, cuando el verso 27 dice, vamos a leerlo, Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Claro, fue Cristo el Hijo quien creó al hombre del polvo de la tierra, fue Jesús, porque fue él el que bajó del cielo a la tierra. Porque bajó a la tierra, estaba en la tierra. Si lo creó Adán del polvo de la tierra, es porque él bajó a la tierra, estaba en la tierra este Dios. Entonces lo crea del polvo de la tierra y Adán se convierte en un alma viviente. Por lo tanto, fue cuando dice así, aquí, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, pues es sencillamente Jesucristo, este Dios. Y el Dios Padre es el Dios invisible a quien un ser humano vio jamás. El Dios Padre fue quien decidió crear al hombre. Por su voluntad existen todas las cosas. Y el Hijo lo que hizo, sencillamente, es ejecutar esa obra creadora. Esa es la enseñanza que aparece en muchos pasajes de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Vale, ahora la pregunta que le voy a hacer yo es la siguiente. Respóndame usted brevemente. ¿El que envía es el mismo que el enviado? ¿Sí o no? Usted pregunta, ¿el que envía es el mismo que es enviado? La respuesta es no. No, el que envía es el Padre, el enviado es el Hijo. El Hijo no es el Padre. Esa es una respuesta breve. Si usted quiere le doy argumento, pero por ahora me dijo que respondiera de manera breve. Pero vamos a ver, ¿se le han caído a usted todos los tornillos de la cabeza o qué? O sea, usted dice ahora, a la pregunta que yo le he hecho, usted me contesta diciendo correctamente que efectivamente el enviado no es lo mismo que, no es el mismo que el que envía. Y ha dicho usted literalmente que por lo tanto Cristo no es el Dios Padre. Pero si en todo este debate usted me está diciendo que el Dios Padre es Jesucristo. Y ahora me dice usted absolutamente todo lo contrario. Que Cristo no es el Padre, pero de verdad, ¿usted está bien de la cabeza? ¿Usted se ha escapado de un manicomio o qué? Bueno, si usted quiere argumento mi respuesta, ¿no? Porque yo le doy respuesta breve. Yo le dije que el Hijo no era el Padre. Y mire cómo usted está cambiando lo que yo dije. Yo no dije que Jesucristo no era el Padre. Eso lo está inventando usted. Yo dije el Hijo no es el Padre. No le dije que Jesucristo no era el Padre. Eso lo está inventando usted. Bueno, argumento, ¿no? Me acaba de decir usted allí, mi estimado Tito. Pero si usted lleva tiempo diciendo que el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo, bueno, eso lo está inventando usted. Mire a ver si en mis audios yo he dicho que el Hijo es el Padre. Eso lo está inventando usted. Escuche mis audios. ¿A qué se le llama hijo y a qué se le llama padre? Si usted quiere, venga que el tiburón le enseña la verdadera unicidad. Yo desde un principio le dije, el Hijo no es Dios. El Hijo no es Dios. El único Dios verdadero es el Padre. Y se lo cité con Juan 17.3, 1 Corintios 8.6, Deuteronomio 6.4, 1 Timoteo 1.17. Yo le di cita bíblica, Romanos 3.30, Gálatas 3.30. ¿Qué pasa? Yo le podía dar hasta más cita bíblica. Una cosa es decir, el Hijo es el Padre. Si usted me pregunta, ¿el Hijo es el Padre? La respuesta es no. Y si me pregunta, ¿Jesús es el Padre? La respuesta es sí. Y si quiere yo le explico. ¿En qué consiste eso? En la doble naturaleza que hay en Jesús. ¿De qué manera Jesús es el Padre y de qué manera Jesús es el Hijo? A ver, le voy a hacer otra pregunta. Respóndame también brevemente. Usted ha dicho que el Dios que está sentado en ese trono celestial en Apocalipsis capítulo 4 es el Señor Jesucristo. Eso es lo que ha dicho usted. Entonces la pregunta que le hago es la siguiente. Entonces, ¿por qué en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, Jesucristo se acerca a este Dios Padre que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos? ¿Cómo puede ser Cristo ese Dios que está sentado en el trono si Jesucristo se acerca a este Dios Padre que está sentado en el trono? ¿Me lo puede explicar usted? Respóndame. Pero a ver, majadero, si usted en todo el debate lleva diciendo que fue el Dios Padre quien se hizo carne y habitó entre nosotros, que Cristo era el Dios Padre, pero si usted es un hereje unicitario, ¿ahora por qué está diciendo absolutamente todo lo contrario? Pedazo de embustero. Usted no está bien de la cabeza.
Si usted ha entrado aquí haciendo el más absoluto de los ridículos, se contradice a sí mismo y está demostrando que está enfermo de la cabeza. O sea que en todo el debate usted lleva diciendo que solo existe un Dios. Lo ha dicho decenas de veces. Y que ese único Dios, que ese Dios es Jesucristo. Y que el Padre es Jesucristo, es lo que dice usted. Y ahora resulta que en su último audio usted está diciendo todo lo contrario. Usted está mal de la cabeza. Bueno, usted me pregunta sobre Apocalipsis capítulo 5. Hay uno que está sentado en el trono. Bueno, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 y versículo 8, sabemos que hay un solo trono y en el trono uno sentado. No hay dos tronos ni tres tronos. Y ese único que está sentado en el trono es el Cordero. Apocalipsis capítulo 5 nos lo muestra claramente. Y ese único que está sentado en el trono es el Cordero. Apocalipsis capítulo 5 nos lo muestra claramente. Y ese único que está sentado en el trono es el Cordero. Apocalipsis capítulo 5 nos lo muestra claramente. Que el que está sentado en el trono es el Cordero. ¿Y el Cordero quién es? Juan capítulo 1, versículo 33 nos dice que el Cordero es Jesucristo. Pero entonces en el trono hay uno que recibe el libro y viene y está sentado. Y el que está sentado recibe el libro. ¿De quién? De aquel que está de pies, del Cordero. Pero resulta que Jesucristo como juez está sentado. Como juez está sentado. Como testigo está de pies. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que Jesús es el testigo. Y Jesús como testigo está de pies. Y como juez está sentado. Entonces quiere decir que el que está sentado y el que recibe el libro es el mismo. Jesucristo como juez está sentado y como testigo está de pies. Entonces quiere decir que el que está sentado y el que recibe el libro es el mismo. Jesucristo como juez está sentado y como testigo está de pies. Y complemento allí su respuesta para terminar de darle jaque mate. Déjeme decirle que había uno solo digno de abrir el libro y desatar los sellos. Uno solo era digno. Oiga, si está el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, ¿por qué nada más había uno solo digno? Porque existe un solo Dios que se llama Jesucristo y él fue el que desató el sello. Mi estimado Tito Martínez, escuche bien la cátedra que le estoy dando. Usted preguntó si el Hijo era el Padre, la respuesta es no. Usted preguntó si el Hijo era el Padre, la respuesta es no. Usted preguntó si el Hijo era el Padre, la respuesta es no. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre. Entonces, ese único Dios que existe, Jesucristo es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre hecho hombre. Entonces, ese único Dios que existe, Jesucristo es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre hecho hombre. Pero vamos a ver, majadero, imbécil. Dice usted ahora en este audio último que ese Dios que está sentado en el trono, en Apocalipsis 4, es Jesucristo. Pero subnormal, ¿cómo va a ser Jesucristo? Si en el capítulo 5 se dice que Jesucristo se acerca a este Dios que está sentado en el trono y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. ¿Cómo va a ser entonces Jesucristo el Dios que está sentado en el trono? A ver, imbécil. O sea, le voy a poner un ejemplo. Mire, como si yo tengo un padre, mi padre está sentado en un trono, ¿vale? Está sentado en un trono. Y yo estoy de pie, ¿vale? Estoy de pie y me acerco a mi padre para tomar de su mano derecha un libro sellado con 7 sellos. Entonces aparece un subnormal profundo, como lo es usted, por ejemplo, y dice: Tito Martínez es el Dios que está sentado en el trono. ¿A qué eso solamente lo podría decir un subnormal? Si es mi padre el que está sentado en el trono y yo me acerco a mi padre y tomo de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos, por lo tanto, ¿cómo yo voy a ser mi padre? A ver, subnormal. Piense usted con el cerebro de mosquito que tiene. ¿Cómo yo voy a ser mi padre si es mi padre el que está sentado en el trono? Exactamente lo mismo se enseña Juan en Apocalipsis capítulo 5. Cristo se acerca al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, y toma de su mano derecha el libro que está sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, usted miente como un auténtico hijo de Satanás cuando ha dicho que ese Dios que está sentado en el trono es Jesucristo. Bueno, ya terminó el debate, lo doy por terminado. Como pueden ver, este sujeto es un pobrecito subnormal, este unicitario, este retraso mental que dice llamarse el tiburón unicitario, pues lo único que ha hecho es el más absoluto de los ridículos. Yo no diría una sardina, sino un microbio. Es un pobrecito subnormal
que resulta que en todo el debate lleva enseñando que solamente existe un Dios, que es Jesucristo, que el Padre es Cristo, que Cristo es el Padre, y en su último audio, como podéis ver, ha dicho bien clarito que no, que él no ha dicho que Cristo sea el Padre. O sea, además de subnormal, es un mentiroso patológico. Pues lo ha dicho bien clarito. Él dice que no cree que Cristo sea el Padre Celestial, cuando todo el debate ha estado diciendo que Cristo sí que es el Padre Celestial, que Él es el Dios, que Cristo es el Dios que está sentado en ese trono celestial, ahí en Apocalipsis 4, cuando ya le he demostrado bien claro que es mentira, que es totalmente imposible que Cristo sea ese Dios único sentado en el trono celestial, ya que el Apocalipsis dice que se acerca a ese Dios Padre y toma de su mano derecha el libro sellado con los 7 sellos. Por lo tanto, repito, solamente un subnormal puede decir que Cristo es el Dios Padre sentado en ese trono celestial. Es un retraso mental, así le considero yo, porque solamente un subnormal profundo puede enseñar semejante gilipolleces y cometer semejante contradicción, como ha hecho este individuo en este debate. Enseñar en todo el debate que solamente hay un Dios, que es Jesucristo, dice él, pero luego dice él que Cristo no es el Dios Padre. Ahí lo tenéis, un pobrecito subnormal, al cual Satanás le ha destrozado completamente el cerebro. Así que bueno, doy por terminado este debate. Escuche bien la cátedra que le estoy dando. Usted preguntó si el Hijo era el Padre, la respuesta es no. Usted preguntó si el Hijo era el Padre, la respuesta es no. Usted preguntó si el Hijo era el Padre, la respuesta es no. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre. Entonces, el único Dios que existe, Jesucristo, es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre hecho hombre. Entonces, el único Dios que existe, Jesucristo, es el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es el Padre hecho hombre.